Muy buenos días a todas y todos. Saludos cordiales para todas las personas binautas que nos acompañan en esta edición de Ventanas a la Política Internacional. Nuestro programa forma parte de un esfuerzo conjunto de la Escuela de Ciencias Políticas, la Unidad de Producción y Comunicación, así como el Observatorio de la Política Internacional. Hoy iniciamos con un programa sumamente interesante y vamos a conversar sobre un tema internacional, y este tema es el paradigma geopolítico y medioambiental de la soberanía digital. Para ello vamos a recibir a nuestro invitado, quien es además un invitado internacional. Nos acompaña Pablo Gámez Cersósimo. Él es periodista, investigador y fundador de naturallydigital.org. Buen día, don Pablo. Muy buenos días, Valeria. Un gusto saludarlos y un saludo cordial desde Países Bajos. Muchísimas gracias a don Pablo, que justamente nos está acompañando, por eso la diferencia horaria, y estamos en esta mañana con un programa de ventanas desde las 8:30 de la mañana en Costa Rica, porque allá en Países Bajos estamos en la tarde. Entonces, Ya al como final de ustedes la saben, tarde, efectivamente. muchísimas gracias, don Pablo. Como ustedes saben, comenzamos con la presentación del invitado, que toma espacio aproximadamente de más o menos 45 minutos. Y por supuesto, tenemos las redes sociales de la Escuela de Ciencias Políticas abiertas a partir de este momento para que ustedes nos dejen todas sus consultas, sus dudas y sus comentarios para nuestro invitado en esta mañana. Estamos en vivo transmitiendo desde el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a don Pablo. Bienvenido, muchas gracias. A ustedes las gracias. Valeria, voy a compartir pantalla a partir de este momento. Vamos a hacer una prueba, ver si se ve bien. Y creo que en este momento se está compartiendo, ¿correcto? Ya casi, ahí se está cargando, ya le indico. Listo, ya vemos la pantalla. Perfecto. Pues un cordial saludo nuevamente desde Países Bajos. Primero agradezco a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica por facilitar este espacio, y con este espacio la ocasión de reflexionar, de discutir, de profundizar, de filosofar, todo eso a las 8:30 de la mañana de este lunes en Costa Rica, en torno a un término bastante atractivo, mediático, podríamos decir, sumamente movedizo, por momentos acaramelado, como es el de la soberanía digital, tanto en sus consecuencias geopolíticas como en sus consecuencias medioambientales. Y también agradezco, aprovecho a quienes están viendo y siguiendo esta transmisión. A todos ustedes, gracias por su compañía, nuevamente por esta oportunidad de compartir este espacio. Y como costarricense en el extranjero, pues les puedo decir que hoy me siento realmente en casa. ¿Quién soy? Mi nombre es Pablo Gámez Cersósimo. Desde hace 27 años vivo, radico y trabajo en Países Bajos. Soy miembro del Executive Leadership Team de la EFA en Londres. Mi trabajo ahí es como consultor en transformación digital sustentable para Gran Bretaña y para Europa. Nos estamos extendiendo en estos momentos nuestras actividades en América Latina. En Países Bajos, donde radico, en The Build, soy CEO y fundador de Naturally Digital. Naturally Digital es una organización que trabaja con otras organizaciones, con academias, con universidades, con institutos de investigación, con ingenieros, con científicos a lo largo y ancho de Europa, en especialmente estas áreas que menciono: comportamiento digital de las sociedades, fundamentalmente en el área de la investigación, en el área de consultorías, asesorías y coaching en sustentabilidad económica digital, lo mismo que la huella de carbono digital, en el pensamiento crítico y ética digital y en la filosofía holística. También soy investigador, soy periodista, soy autor, pertenezco o soy parte de la International Coach Federation y también de la Academia
británica Consciously Digital. Recientemente publiqué Depredadores Digitales a través de la editorial Círculo Rojo en Madrid, España, y el libro se puede conseguir a través de las plataformas principales de Amazon, Apple, Google y en el caso de Iberoamérica a través de Casa del Libro. Depredadores Digitales es una investigación independiente, compleja, larga en el tiempo, me lleva aproximadamente 5 años, en donde profundizo en la geopolítica de la polución digital y propiamente en la huella de carbono tecnológica. Sobre esta obra, recientemente desde Nueva York, la publicación especializada en crítica literaria, Publisher Weekly, dijo de Depredadores que no solo es, es una obra notable, sino también casi necesaria. No lo digo en términos de autobombo, pero el libro ha servido, la investigación ha servido para asentar e intensificar un debate que se venía presentando tímido en distintas sociedades en torno efectivamente a este tema que nos ocupa, la soberanía digital, pero especialmente el tema de la huella de carbono digital y la complejidad de su naturaleza para no solamente visualizarla ni entenderla, sino también para fiscalizarla y propiamente tratarla. Para efectos de esta charla del día de hoy, un día después del Día Mundial del Medio Ambiente, no es casual que la hayamos programado para el día de hoy. Para efectos de esta charla, he querido dividirla en 3 apartados y en esos 3 apartados ir respondiendo a 3 preguntas centrales. ¿Qué es la soberanía digital? ¿Qué entendemos por la soberanía digital? ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas de esta soberanía digital o de la nueva soberanía digital que se está configurando? Y muy importante, ¿qué oportunidades se derivan, se desprenden de esta soberanía digital? Y para tales efectos, este gráfico nos sirve para entender la evolución que ha tenido eso que llamamos la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0, que es más o menos donde nos encontramos en este momento. La gráfica resume aproximadamente 45 años de desarrollo tecnológico y digital, dividido en 3 capas. Y la primera capa, en términos muy generales, en líneas gruesas, podríamos decir que es el momento en el que se asienta, en el que se consolidan la infraestructura, los pilares críticos que van a permitir el funcionamiento de la Internet en su primera etapa y donde especialmente Estados Unidos es el gran protagonista geopolítico a nivel mundial en términos de hardware y en términos de software. Es decir, es la potencia realmente dominante durante este periodo en el que se consolida la web 1.0. La web 2.0 se caracteriza fundamentalmente por el desembargo de las grandes plataformas digitales que hoy utilicemos. Pensemos en Facebook, pensemos en Amazon, pensemos en LinkedIn, en donde se desarrolla todo lo que es el gran apartado de la sharing economy, es decir, la socialización en términos de plataformas en línea, pero también de la economía compartida. Y en esta fase es interesante notar cómo China rápidamente, como potencia geopolítica, empieza a desplazar a Estados Unidos, provocando un momento de tensión importante en cuanto a la disputa de modelos e infraestructuras críticas indispensables para el funcionamiento de la compleja rueda digital que nos conecta. Es importante entender en esta segunda capa que China
es la gran protagonista, más allá de Estados Unidos, logra superar a Estados Unidos no solamente en desarrollo tecnológico, pero muy importante en el dominio de prácticamente todos los elementos de la cadena de la cadena de valor que configura la estructura, funcionamiento y operatividad de eso que llamamos Internet. Y la tercera capa, la web 3.0, que es más o menos en el momento en el que nos encontramos, un momento que viene precedido fuertemente por una pandemia mundial, la COVID-19, la cual nos lleva a confinamientos a lo largo y ancho del planeta durante los últimos dos años, en donde la inteligencia artificial, en donde la realidad virtual, en donde la realidad mixta, en donde la realidad aumentada son los grandes protagonistas, y estos grandes protagonistas terminan de juntarse por vez primera en la promesa del metaverso. La gran diferencia de la web 3.0 respecto de la web 2.0 es la experiencia inmersiva. Es el valor agregado que vamos a tener, que ya estamos experimentando en distintas velocidades de disrupción, a partir de tecnologías que permiten la inmersión absoluta en un universo o en universos incluso sintéticos, paralelos y sin precedentes, que se están construyendo en estos momentos a pasos agigantados, y la gran diferencia respecto de la web 2.0 es esa. La web 2.0 es especialmente socializada, experiencial, y la web 3.0 viene definida por la inmersión. Como pueden entender, si la web 1.0 facilitó la infraestructura crítica digital para la operatividad de la Internet, durante el periodo de la web 2.0 hay una disputa importante en términos de geopolítica por el control físico y digital de esta infraestructura, y en la web 3.0 hay una importante, muy importante reconfiguración en términos de geopolítica sobre efectivamente esta infraestructura digital crítica que se necesita en este momento. Pues bien, la soberanía digital, el primer apartado. ¿Qué es la soberanía digital? Lo que resulta sumamente curioso es que haya sido en los últimos 5 años en que más o menos comprendimos que el ciberespacio está profundamente enroscado sobre una base física, y que esta base física va camino de ser la mayor infraestructura creada por la humanidad. De hecho, tal vez ya es la mayor infraestructura creada por la humanidad. Una de las manifestaciones más visibles de esta infraestructura, tal vez en términos, por así decirlo, indirectos, es la cantidad de basura electrónica, de basura tecnológica que está generando la llegada de nuevos ecosistemas digitales, como son los que veremos en la web 3.0, pero ya arrastrados con un problema mayor desde la web 2.0 y de la web 1.0. Solamente en términos de producción de basura electrónica en este año, en 2022, estamos hablando de que superará en peso a la gran muralla china. Y lo peor del caso es que pocos, muy pocos de todos estos dispositivos responden a los términos de la economía circular. El ciberespacio, es decir, la Internet, no es posible de entenderla, no es posible de experimentarla, no es posible de separarla del mundo físico. Y sabiendo esto, quien domina las arterias físicas de la infraestructura de la Internet, tanto por dentro, tanto por fuera, en buena medida ejerce control
e influencia sobre esto que hemos pasado a llamar la soberanía digital. Es fascinante, por ejemplo, cómo las corporativas tecnológicas, las grandes corporativas tecnológicas, se están disputando el tendido de cables submarinos. Es sabido que son muy pocas las compañías tecnológicas que pueden permitirse operar en este frente medular, y de aquí la relevancia de lo que acontece en el fondo de los océanos del mundo, donde yacen más de 1.100.000 kilómetros de estos cables, lo que equivale a 2 viajes desde la Tierra a la Luna, ida y vuelta y sobra. Como pueden entender, tener el dominio de los cables submarinos que hacen posible, que hacen factible el tráfico de datos de la Internet es simplemente controlar la latencia de lo digital, la latencia de lo digital. Y la latencia de lo digital podemos entenderlo a la vez como la velocidad de los parpadeos, es decir, que se trata nada más y nada menos de sus arterias. En total existen ya más de 378 cables submarinos en todo el mundo, y que hacen posible que podamos compartir información de forma inmediata, que hacen posible esta conexión que estamos compartiendo en este momento a través de Zoom. Y estos cables transportan más del 99% de todo el tráfico mundial de datos. O sea, 99.5% de todo el tráfico mundial de datos. Esto nos sirve para entender que la nube es una metáfora muy abstracta y que realmente la parte física de Internet es sumamente fósil. Es decir, hablamos, retomo esta cuestión, de que se trata de ya una de las mayores infraestructuras jamás creadas por la humanidad. Paralelo a esta gran arquitectura de cables que se han venido desarrollando durante el periodo de la web 1.1 y de la web 2.2, del gráfico que vimos anteriormente, se desarrolla en los últimos años en paralelo lo que es la red satelital. Y el principal protagonista, como ustedes saben, de la red satelital en estos momentos es Elon Musk. Es decir, que hemos llegado a la web 3.0 en distintos niveles de conectividad posible. Para entenderlos básicamente en dos grandes bloques, que es la conectividad facilitada a través del andamiaje clásico, que son los cables submarinos, pero que tenemos ya el advenimiento, la llegada, el desembarco de la Internet a través de la red satelital, en este caso de Elon Musk, y que ha sido por primera vez activada en el conflicto, en la guerra de Ucrania, a favor de Ucrania, trayendo grandes ventajas para la defensa del país respecto de Rusia. Ahora bien, sea a nivel de individuos, sea a nivel de sociedades, sea a nivel de países, la soberanía digital depende de esta infraestructura crítica que hemos mencionado. Y esta infraestructura física es fósil, está en manos de un puñado de empresas tecnológicas que le dan forma y que le dan fondo. Y esta forma y este fondo se mueven especialmente en el compás de la disrupción tecnológica, y el compás de la disrupción tecnológica se caracteriza sobre todo por la imposibilidad de aprenderlo. Si me remito al pensador holandés Geert Lubink, autor del famoso libro Tristes por diseño y con quien colabora en Países Bajos a través del Institute of Network Cultures, la soberanía digital podríamos entenderla como una realidad geopolítica sometida, porque la soberanía digital se ejerce desde plataformas entonces que en gran medida no nos pertenecen ni están tampoco muy bajo el control de los estados. Sobre este último punto vamos a regresar más adelante.
Por el momento podríamos decir que la soberanía digital, entonces, es la capacidad de controlar nuestro presente, nuestro destino, nuestras acciones, mediante el uso de las tecnologías y de las redes digitales. Lo que es muy importante de entender es que en apenas 36 meses, en los últimos 36 meses, estas grandes corporativas tecnológicas de Occidente y de Oriente han tenido dos contextos geopolíticos determinantes, únicos, puntuales, para reforzar y para profundizar nuestra necesidad respecto de ellas. Y aquí me refiero propiamente a la pandemia COVID-19, también a la guerra de Ucrania, y menciono, es importante tenerlo siempre en cuenta, el cambio global, el cambio climático. Es decir, son las mancuernas que permiten a las llamadas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y a las grandes tecnológicas chinas ejercer una vitalidad sin precedentes porque dependemos de una digitalización por ellos modelada. Es decir, esto fue lo que pasó durante el periodo de la web 1.0 y de la web 2.0. Y esta dependencia, podríamos decir, nos empodera, pero al mismo tiempo nos hace frágiles y en algunos casos sumamente frágiles. A ver, sin ir más lejos, sin ir de casa en este momento, de Costa Rica, reflexionemos sobre las posibles consecuencias que tendría para Costa Rica confiar a Elon Musk el desarrollo de la conectividad 5G a través de su poderosa red satelital. Por una parte, podríamos pensar que el desembarco de la conectividad 5G se va a reflejar en términos positivos en el Producto Interno Bruto costarricense y que va a apuntalar positivamente el desarrollo de la economía nacional. Podríamos pensar y tener certeza en este escenario positivo, pero este desarrollo y este impulso pasan a ser directamente dependientes de una red satelital sobre la cual no ejercemos ningún tipo de influencia. Es importante entender en este caso que la soberanía digital, podríamos decir, es smart by design. Lo entendemos desde el pensamiento crítico. El hecho precisamente de no tener influencia pesa sobre las corporativas tecnológicas y esto nos lleva a reconocer que nuestra soberanía digital es entonces smart by design. Es precisamente esto lo que lleva a la Unión Europea a raíz de la gran turbulencia generada por la COVID-19, lleva a la Unión Europea, lleva a Bruselas a debatir, a reflexionar, a concretar, a proponer un camino a seguir para frenar o por lo menos corregir esta dependencia digital creciente en la que nos encontramos. Y aquí cabe preguntarse si esta dependencia ya se presenta en términos de una sumisión digital. Dejo la pregunta abierta. E insisto mucho en esto porque es una dependencia smart by design, es decir, configurada desde el diseño de la infraestructura que utilizamos a diario, ahora mismo, en este momento, en nuestra conectividad con el ecosistema digital. La dependencia de las naciones a la cadena de valor que nos conduce a la nube queda evidenciada, ya lo mencioné, a raíz de la COVID-19. Los confinamientos mundiales, podríamos decir que fueron administrados, fueron aprovechados por estas grandes corporativas tecnológicas, cada una posicionándose en eso que llamaron la nueva normalidad. Y esto es lo que nos permitió, por una parte, sí, seguir produciendo desde el teletrabajo, seguir funcionando desde el teletrabajo, felizmente, que es, en resumen, un derecho laboral dependiente de la calidad de la conectividad local y de la infraestructura disponible. Pero en el fondo lo que hemos presenciado durante
estos últimos 36 meses es un pulso sin precedentes por el dominio del tablero digital, donde China, donde Estados Unidos, donde la Unión Europea están librando una feroz batalla. La Unión Europea intenta apostar por un camino propio, menos dependiente de Washington, menos dependiente de Pekín, porque en su reclamo de soberanía digital reconoce primariamente su dependencia respecto de ambas potencias. De inmediato empiezan distintos líderes europeos a posicionarse sobre el tema. Uno de ellos, muy importante, es la ex canciller alemana Angela Merkel, quien llega a decir o a advertir que muchas empresas alemanas, europeas, han externalizado todos sus datos a empresas estadounidenses, que tal vez no sea algo malo ni algo bueno, pero que sí en la generación de productos de valor agregado que surjan de eso con la ayuda de la inteligencia artificial, se va a reforzar una dependencia de la que los beneficios son bastante inciertos. Merkel es una de las voces más críticas sobre esta lentitud que hemos experimentado en Europa de crear una alternativa a la nube de Silicon Valley, es decir, de crear una alternativa a toda la infraestructura que se desarrolló durante la web 1.0 y la web 2.0. El tema es que Merkel en realidad nos recuerdan esta lentitud de desarrollo tecnológica de Europa, de toda la Unión Europea respecto de Estados Unidos. ¿Esa lentitud está cambiando? Sí, está cambiando y a pasos acelerados. Por una parte tenemos iniciativas muy importantes de Alemania, de Berlín, anunciando, por ejemplo, el proyecto Gaia X, que es una iniciativa europea de computación en la nube, descrita como una infraestructura de datos competitiva, segura, confiable para todas las empresas y gobiernos de Europa. Aquí las preguntas son dos. Si Gaia va a ofrecer a los clientes europeos realmente una alternativa competitiva respecto a los otros ecosistemas digitales ya existentes, léase los norteamericanos, y si va Europa, en este caso, a superar sus profundas diferencias para el desarrollo de su industria de la nube. La guerra de Ucrania, como ustedes saben, ha cambiado forzosamente la situación geopolítica en Europa, y creo que se ha abierto también la posibilidad para que este desarrollo comunitario digital adquiera finalmente ya no forma sino forma. Lo que Alemania cree con este proyecto, lo que Bruselas apuesta con este proyecto, es facilitar la creación de nuevas plataformas hechas en Europa, made in Europe, para que se posicionen a tiempo en el ecosistema que se deriva de la web 3.0. El presidente francés, Emmanuel Macron, advierte que Europa llega al punto de no poder garantizar esta soberanía tecnológica de sus sistemas digitales, y advierte que es una carrera contrarreloj y en caso contrario las decisiones de Europa van a ser dictadas prácticamente por otros. Países Bajos también tiene una posición importante al respecto, pero lo que no debemos olvidar en este momento es que 92% de todos los datos del mundo occidental se almacenan en Estados Unidos. Y esta cifra sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo esta cifra? Porque somos dependientes de las grandes plataformas digitales norteamericanas, es decir, de la nube en Estados Unidos. Es en este contexto que varias naciones europeas se sienten literalmente atrapadas, y esto lleva a Francia, por ejemplo, a declarar como prioridad de Estado la soberanía digital. Es decir, la Unión Europea también sigue los pasos de Francia en una dirección un poco distinta, pero concluye que la soberanía digital pasa a ser columna vertebral de la política interna y externa de la Unión. Y la guerra de Ucrania y la amenaza rusa aceleran esta prioridad. Para ejercer la soberanía digital, recordémoslo, se necesita reconfigurar la infraestructura
física de la rueda tecnológica y digital que se desarrolló, que se asentó durante el periodo de la web 1.0 y de la web 2.0. Y es en ese momento realmente en que nos encontramos, donde el metaverso, donde las grandes firmas tecnológicas, le hace Meta, le hace Google, le hace Microsoft, le hace las grandes corporativas tecnológicas chinas, orientales, se disputan el metaverso como columna vertebral de la web del ecosistema 3.0 y que es un ecosistema que nos ofrecerá infinitas posibilidades de universos digitales o de estructuras sintéticas paralelas. Es decir, el pronóstico es que cada vez vamos a pasar mayor tiempo en estas estructuras digitales, ¿no? Ahora bien, este ecosistema está basado en inteligencia artificial, en metodologías inmersivas, en la absorción, en el alojamiento masivo de una inmensa cosecha de datos. Y van a ser datos nuevos, de nueva generación, porque al desvanecernos en la inmersión de universos digitales, de universos sintéticos, pasamos a ser unidades de procesamiento sensorial, es decir, la medición y el cálculo de nuestras emociones se eleva a un nivel, a un nuevo nivel, ya sea para bien o sea para mal. Es interesante, es importante reflexionar de que la web 2.0 más o menos finaliza con un serio cuestionamiento sobre la verdad, es decir, es el gran fenómeno de la posverdad y de la desinformación, que lo podríamos relacionar también directamente más allá de un comportamiento humano como una consecuencia del diseño de la arquitectura de las tecnologías que hemos venido y que se han consolidado especialmente durante el último lustro, durante los últimos 5 años. Si en esta web 2.0, en donde la socialización es el elemento central de la interactividad, en donde el cuestionamiento de la verdad se impone, podríamos esperar perfectamente de que en la web 3.0 este cuestionamiento en torno a la verdad va a escalar en un cuestionamiento en torno a la realidad. Es decir, ¿qué es real? Eh, porque el ecosistema viene con tal desarrollo de nuevas tecnologías que lo llamamos uno a uno, es decir, va a haber una correspondencia en tiempo real entre el mundo virtual y el mundo físico, borrando entonces la frontera de lo que entenderíamos desde lo analógico por el mundo real. Los estados, ciertas sociedades han entendido la fragilidad del momento, la urgencia del tema, del contexto en el que hemos ingresado, si casi habernos dado cuenta. Y esto es lo que ha provocado y lo que está provocando y acelerando una búsqueda, por levantar, por posicionarse una infraestructura digital muy cercana a casa y en todo caso propia. Literalmente es una carrera contrarreloj. Es decir, por una parte tenemos un mundo físico que habitar y sobrevivir, es decir, en el medio del antropoceno y en la crisis global tenemos un mundo físico agotado y paralelo, interesante, tenemos un mundo digital que empieza a construirse de forma seria, cuya carpintería está en este momento a todo dar. La nueva soberanía digital nos lleva inevitablemente a esta competición en el terreno del software, en el terreno del hardware, que junto con las redes son los grandes 3 elementos que sustentan el espacio digital, pero también se busca la supremacía cuántica. Se lucha por desplegar los mejores algoritmos de inteligencia artificial, se lucha por entrenar la mayor cantidad de datos posibles, se lucha por tener el dominio sobre toda la cadena de valor de la
fabricación y distribución de dispositivos electrónicos, se lucha por el dominio de los cables submarinos y ahora se lucha también por el dominio de las redes satelitales. Pero tal vez el gran epicentro del conflicto más evidenciado es en torno a la conectividad 5G, donde China, donde Estados Unidos y donde la Unión Europea, también Japón, también Corea, tienen y apuestan por modelos distintos y prácticamente antagónicos. Ninguno posee todas las piezas del rompecabezas y todos dependen de unos de otros para poder ir diseñando y dándole forma a esta conectividad 5G. Sin embargo, de todos estos actores, de todas estas potencias, China es la gran protagonista, China es la que lleva delantera en las tecnologías 5G. Estados Unidos reconoce su atraso, la Unión Europea reconoce su atraso, pero fundamentalmente lo que reconocen es la gran dependencia que tienen respecto de China en este momento. Llegados a este punto, podemos decir que la soberanía digital responde a lo físico y a lo digital a la vez. Esto es lo que conocemos como el término de la figital. Y que lo figital no siempre, no necesariamente responde a los criterios westfalianos de competición entre estados. Los intereses de las grandes empresas trascienden las fronteras, trascienden por momentos, tensan la relación con los países y por eso no es casual recordar aquí las comparecencias que hemos visto en los últimos 2 años de directivos de plataformas estadounidenses ante el poder legislativo y el poder judicial de Estados Unidos y en el caso también de las autoridades de Pekín poniendo orden en casa ante el poder gigantesco que se ha venido acumulando por parte de las tecnológicas. A manera de ejemplo, Apple en este momento y desde hace mucho es el referente a nivel mundial para entender si vienen nubarrones, si se asoman nubarrones en el horizonte financiero. Es tal su valor en bolsa, es tal la ganancia en términos brutos que genera que ya supera o que superó incluso el Producto Interno Bruto de países. Esto para ilustrar simplemente la manera en que ha crecido el poder de estas tecnológicas a raíz de especialmente la pandemia. La idea principal de este primer bloque es entender que la soberanía digital de los estados se acelera a raíz de la pandemia, de la guerra en Ucrania y del cambio global. Segundo, que la soberanía digital está redefiniendo la geopolítica de la base física de lo digital. Tercero, que la soberanía digital es una disputa que acontece en el entramado de una crisis mundial. Tenemos guerra, tenemos pandemia, tenemos recesión económica, tenemos bloques ideológicos, tenemos cambio global, tenemos posverdad. Y finalmente que las empresas tecnológicas son beneficiarias directas y monetizan a cabalidad esta inestabilidad. Segundo bloque, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas de la nueva soberanía digital? Bueno, desde la EFA en Londres, desde Natural y Digital en Países Bajos, las dos organizaciones con las que trabajo, hemos venido analizando cómo las potencias se están preparando para un desacoplamiento radical de sus cadenas de suministro y de producción. Es decir, hay desconfianza, hay miedo, hay una intensa premura, hay estrés, sobre todo hay una profunda rivalidad. La Unión Europea, China, Estados Unidos concentran dentro de sus fronteras la mayor parte de la cadena de valor digital, lo están haciendo, lo están intentando, y en esta realidad incluso las criptomonedas merecerían un estudio aparte. El mundo está cambiando y este cambio está siendo dictado por el remolino de la disrupción tecnológica. Es un cambio profundo que nos lleva a repensar distintos conceptos. Y es también cuando documentamos la necesidad aparente de un nuevo contrato social que proteja a los habitantes, que nos proteja a nosotros de este nuevo mundo híbrido que ya hemos pasado a habitar. China, Estados Unidos, India,
Rusia, la Unión Europea se encuentran en una competencia sin precedente de diferentes ideas en torno precisamente a la digitalización. ¿Y qué está en juego? Bueno, la descarbonización del planeta, la concepción de la privacidad, los derechos humanos, la economía de las plataformas, en cómo se deberían relacionar los mercados, los estados y las sociedades. Con la web 3.0 podríamos decir que llega una digitalización que genera nuevos conflictos en la política global en torno a estándares aceptables, en torno a estándares universales. Estados Unidos, China, la Unión Europea representan respectivamente ya sea la digitalización como un negocio, como un instrumento de poder o como un ámbito en el que tiene que conseguirse un equilibrio de valores sociales, democráticos y medioambientales. Pero conocemos estas grandes diferencias que enfrentan a Europa, que enfrentan a China, que enfrentan a Estados Unidos cuando nos adentramos en la llegada de la web 3.0 y de los nuevos ecosistemas digitales que se están configurando. Para Bruselas, para la Unión Europea, el término soberanía digital es utilizado para referirse a una esfera digital ordenada, con determinados valores, regulada, segura, que sobre todo resuelva las demandas de derechos, de libertades individuales, la igualdad, la competición económica y la economía justa. Y lo que Europa pretende en este momento es internacionalizar este modelo con sus criterios para externalizar los costes de la propia adaptación y de esa forma no perjudicar su competitividad. Ahí tenemos toda la legislación que Europa está trabajando en materia de protección de datos, en donde tenemos especialmente tres grandes cuerpos, leyes aprobados por parte del Consejo Europeo, como es el Data Governance Act, la Digital Service Act y la Digital Markets Act, que impulsan mercados digitales competitivos a través de la creación de entornos online más transparentes y más seguros. Europa da pasos importantes en un diseño de empoderamiento tecnológico como sociedad que se distancia de Estados Unidos, que se distancia de Rusia y que se distancia de China. La idea principal en este segundo bloque es entender que la soberanía digital está llevando a los estados a nuevas legislaciones y marcos jurídicos para el funcionamiento de ecosistemas digitales y que estamos a las puertas de ecosistemas digitales amurallados y no universales, es decir, protegidos. ¿Qué oportunidades se desprenden de la soberanía digital? Pues bien, a todo esto que hemos mencionado se suma una problemática compleja y es el hecho de que apenas podamos entender el costo medioambiental que tiene la aceleración de lo digital, de todo este tema de la soberanía digital en la que nos encontramos. A ver, si fuera un país, la industria digital se ubicaría entre las 5 naciones más contaminantes del planeta en estos momentos. Y en estos momentos, la huella de carbono digital mundial ya supera a la huella de carbono, a las emisiones generadas tanto por la industria de la aviación como de la industria marítima mundiales. Como lo abordo en mi investigación en depredadores digitales, para entender esta huella de carbono digital es fundamental analizarla de manera holística, es decir, de analizar la huella digital de manera holística. Primero, por consumo energético de la totalidad de la infraestructura digital, la huella digital derivada, o la huella, perdón, de carbono derivada a la fase de circulación de los productos tecnológicos,
la huella de carbono derivada de la economía, de la atención y de la distracción, la huella de carbono generada por la basura electrónica o e-waste y la huella de carbono generada producto de la extracción de los metales y de los minerales indispensables para el funcionamiento, operatividad de nuestros dispositivos tecnológicos. Aquí podemos ver en esta imagen cómo los distintos componentes de la cadena de lo digital generan distintas cantidades de emisiones que fundamentalmente no visualizamos al ser emisiones smart by design. Lo acabo de mencionar, uno de los, sin minería a cielo abierto no podría existir ni la infraestructura digital actual, ni la infraestructura espacial, ni tampoco la infraestructura de energías limpias. Estamos hablando de metales y de minerales sumamente complejos en su extracción, del litio, del escandio, del litio, del lantano, del cerio, del praseodimio, del neodimio, el prometio, etcétera, 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 que sin ellos no hay posibilidad de darle forma ni funcionamiento al ecosistema digital en el que nos encontramos, a nuestro gran jardín digital, ¿no? Ni tampoco a todas las criaturas que forman parte de este jardín digital, es decir, los dispositivos que utilizamos para acceder y para disfrutar de nuestra conectividad. Conforme vaya creciendo la población del planeta, de cara a 2050, conforme se vaya mejorando el nivel de vida, la calidad de vida de países en vías de desarrollo, va a suponer mayores cantidades de extracción de metales y de minerales. En este contexto, China es la que sinceramente lleva la sartén por el mango, porque supo posicionarse en toda la cadena de valor de la industria digital y sobre todo en la extracción, en la obtención de metales y de minerales sin los cuales no puede funcionar la rueda de lo digital. Y es lo que explicaría también en parte por qué Moscú quiere hacerse con el control de Ucrania, por la gran cantidad de recursos minerales, más de 20.000 depósitos, más de 97 tipos de metales y de minerales sumamente preciados necesarios para la industria tecnológica, para el desarrollo de la industria espacial, para el desarrollo de la industria militar. En esta imagen podemos ver la cantidad de toneladas, de billones de toneladas en la obtención de metales y de minerales, cómo se ha cuadruplicado en el tiempo, con el agravante de que 97% de los artefactos de los dispositivos confeccionados con estos metales y con estos minerales, pues no son reciclables, ¿no? El problema es que en 5 años se espera de que la huella de carbono digital supere el 14% de emisiones. Y el problema es este, que no logramos entender que lo digital forma parte de la masa antropogénica. ¿Hay una ventaja? Sí, hay ventajas. Es el desarrollo de la sustentabilidad económica digital, su desembarco. En más o menos 2025, el mercado mundial está calculado en más de 220.000 millones de dólares. Y es importante de entender esto porque de la mano de la soberanía digital viene esto también que hemos empezado a identificar como la sustentabilidad económica digital. Es lo que hace Francia, es lo que hace la Unión Europea a través del Green Deal, reconociendo el imperativo de descarbonizar la base fósil de nuestros ecosistemas digitales. Es el trabajo también que hemos venido haciendo desde Naturally Digital y desde la EFA en Londres, en donde nos preparamos a introducir una serie de herramientas en el mercado. Por ejemplo, hemos introducido con gran éxito en Gran Bretaña y Europa el primer sello internacional que certifica a sitios web en bajas emisiones. Y este Don sello lo Pablo, esperemos, sí.
Perdón que lo interrumpa, para indicarle que nos estarían quedando 10 minutos para ir cerrando y elaborar conclusiones. Tenemos una pregunta del público, además. Ok, voy a cerrar esta parte entonces y abrimos el espacio para preguntas. Gracias. Gracias. Em, Decía que hemos venido introduciendo una serie de herramientas de última generación para el posicionamiento tanto de países, tanto de sociedades en torno a la sustentabilidad digital. Y uno de los objetivos que nos hemos propuesto desde la EVA es la reducción de 500.000 toneladas de emisiones, precisamente mejorando la operatividad de los sitios web. En 2023 vamos a introducir a nivel mundial el primer KPI de la sustentabilidad digital. Esta es una imagen del ecosistema digital sostenible que se está posicionando aceleradamente en este momento, pero en donde vemos sobre todo que Costa Rica puede y tiene un gran potencial de incluir en sus políticas de desarrollo sostenible la sustentabilidad digital como parte de su estrategia diplomática y económica. Incluir la huella de carbono digital como nueva punta de lanza de la política exterior de Costa Rica podría enmarcarse en el entendido de que la diplomacia económica surge y tiene una relación directa con los intereses de los estados y por lo tanto la sustentabilidad económica digital es un asunto de Estado. Es parte esencial de la soberanía climática y al mismo tiempo representa una gran oportunidad económica para el país en términos de desarrollo económico sostenible. Importante, ser digitales no significa automáticamente ser sostenibles ni ser sustentables. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por discutir, hay mucho que debatir, pero Costa Rica se puede posicionar en esto de la sustentabilidad económica digital, porque es pensar lo digital desde los límites físicos. Y ahora sí, bienvenidas todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, don Pablo. Definitivamente un tema fascinante con muchas aristas diferentes y estoy segura que aquí podríamos quedarnos toda la mañana y todavía nos quedarían muchos cuestionamientos pendientes. Sí tenemos una pregunta que Correcto. recibimos a través de redes sociales y me gustaría que usted nos abordara un poco y que me parece Sí. fundamental. Además, hablando del tema de Costa Rica, tenemos un gobierno que acaba de entrar hace escaso Sí. un mes y cómo esto va a repercutir, por decirlo de alguna forma, a la hora de que se ejecuten las políticas de diplomacia internacional, entre otros temas. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo podemos desde Costa Rica seguir cumpliendo las metas e indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible considerando un panorama tan cambiante como la soberanía digital? ¿De qué forma un país como el nuestro, que es tan pequeño realmente, puede impulsar el cumplimiento de los ODS considerando la interconexión de Costa Rica con los mercados internacionales y con las tecnologías? Además, sabiendo que Costa Rica se encuentra en este momento en una particularidad muy importante, hemos recibido bastantes hackeos y ataques informáticos. Entonces, el tema todavía de la seguridad en este particular tópico todavía nos hace falta. Entonces, ¿cómo Costa Rica debe posicionarse a nivel internacional en este tema particular, don Pablo? Es lo que acabo de mencionar, Valeria. Una de las posibilidades que tiene Costa Rica es la de incluir en las políticas de desarrollo sostenible del país que han caracterizado en la política exterior, económica y diplomática de Costa Rica, la problemática de la huella de carbono digital para tratarla, pero también para monetizarla. Es decir, Costa Rica tiene en este momento, a nuestro modo de ver, todas las cartas puestas sobre la mesa. Es decir, es un país reconocido, a pesar de su pequeñez, que no lo considero realmente un argumento fuerte en la formulación. Es un país reconocido, bueno, desde su pequeñez territorial, eh, por las políticas de conservación medioambiental que ha sabido exitosamente implementar a lo largo de las últimas décadas. Y no vamos a entrar en la discusión sobre cuáles han sido las mejores políticas medioambientales y cuáles han dado menos resultados. Es decir, el país ha sido reconocido
en los últimos, especialmente incluso en los últimos 5 años a nivel internacional, por esta apuesta importante que ha hecho históricamente en torno al medio ambiente. Si Costa Rica entiende este posicionamiento y el posicionamiento que le ofrece el momento geopolítico en el que nos encontramos, por una parte, el desarrollo aceleradísimo, disruptivo de todo lo que viene consigo y todo lo que trae el nuevo ecosistema Web 3.0 y la redefinición de la soberanía digital, si entendemos como una oportunidad para el país esta sustentabilidad digital que forma parte del entramado de la soberanía digital, es decir, propiamente el tratamiento, las propuestas de tratamiento de visualización y fiscalización de la huella de carbono digital, ahí Costa Rica entonces se posiciona no solamente a nivel externo, sino a nivel externo en el desarrollo y en la contribución de ecosistemas digitalmente responsables, que sirvan de modelo y que sirvan de contrapeso para el desarrollo tecnológico que se está produciendo. No se trata de nadar en contra de la tecnología, sino más bien de aliarse en torno a los grandes protagonistas de la tecnología e invitarlos, es decir, transformar a Costa Rica en un hub de sostenibilidad digital para el desarrollo de soluciones. Espero haber respondido así. Don Pablo, tenemos una segunda pregunta y por supuesto con esta primera nos quedó súper claro y con esta pregunta vamos a finalizar la intervención del público. Una pregunta muy interesante ciertamente y es la siguiente, el tema de las criptomonedas. Esto es una movida inteligente a nivel de política pública y política monetaria. Sabemos que ha sido altamente cuestionado en El Salvador. ¿Puede ser esto una salida a la situación económica tan apremiante que estamos viviendo en el medio de una guerra mundial y con graves consecuencias geopolíticas? ¿Cuál es su lectura? Las criptomonedas fundamentalmente son uno de los pilares esenciales del metaverso. Es decir, el metaverso no se va a desarrollar sin criptomonedas. Lo que pasa es que primero llegaron las criptomonedas y ahora se está configurando el metaverso. Pero el metaverso no va a poder funcionar sin las criptomonedas. Es decir, que las criptomonedas llegaron para quedarse y se acabó. Es decir, ahí no hay discusión que los bancos tarde o temprano las van a aceptar, eso es inevitable porque los bancos también van a pasar a ser parte fundamental del metaverso, si no se quedan por fuera. Sí, es decir, las criptomonedas representan una oportunidad monetaria importante, redefinen completamente todo el panorama financiero interno y externo de las naciones. El Salvador hizo una apuesta desde mi punto de vista bastante arriesgada, pero por otra parte entendible a partir de su situación geopolítica respecto de las remesas y de Estados Unidos. El problema es que las criptomonedas obedecen a caídas en este momento estrepitosas, como son las que hemos visto, pero por ejemplo, Costa Rica se nos ocurre, lo hemos venido hablando desde hace varias semanas, Costa Rica podría ser un país pionero en introducir una criptomoneda sostenible en el metaverso. Es decir, que Costa Rica sea el país propuesta de una criptomoneda sostenible, sustentable, de bajo costo energético, que sirva para las transacciones internacionales y cuyo valor agregado sea su baja emisión en términos de huella energética. Es decir, hay alternativas, no todo es color rojo en torno a las criptomonedas y yo sí veo ahí posibilidades reales para países periféricos o de economías tan pequeñas como la de Costa Rica en un contexto efectivamente mundial bastante complicado. Muchísimas gracias, don Pablo. Vamos a leer dos comentarios que tenemos en nuestro YouTube. Nos envía un comentario Adriana Bañarello que dice, buenos días, los saludamos desde el proceso de diplomacia económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por la sintonía. Y también Carolina Flores que indica, muchas gracias por compartir esta charla. Debería ser de consulta obligatoria para estudiantes y profesionales de tecnologías de la información también. Muchísimas gracias a ambas por la sintonía y a todas las personas que también estuvieron con nosotras y nosotros en
esta mañana. Con esto finalizamos, don Pablo. Quisiera agradecerle muchísimo. Realmente creo que vamos a tener que hacer una parte 2 de esta charla porque nos quedaron muchos temas por fuera, pero esta fue la primera introducción. Entonces quisiera agradecerle en esta mañana. Bueno, a ustedes por este espacio, Valeria, nuevamente a la Facultad y a la Escuela de Ciencias Políticas y de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Como dije al inicio, me siento en casa, así que encantado de haber podido contribuir en el debate a ventilar este tema. Efectivamente, creo que es un tema que merece mayor divulgación. Tal vez podamos programar con el tiempo alguna otra sesión, pero por el momento encantado y que sirva de reflexión toda esta problemática. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo nuevamente a don Pablo Gámez Cersósimo por habernos acompañado en esta mañana, justamente la primera ventana a la política internacional de este mes de junio, y también le agradecemos a la compañera Carol Ríos, comunicadora de nuestra unidad académica, y al compañero Mario Martínez del área de informática, quienes nos acompañaron desde la parte técnica de la transmisión. Nuestro programa forma parte de un esfuerzo conjunto de la Escuela de Ciencias Políticas, la Unidad de Producción y Comunicación y el Observatorio de la Política Internacional. Buenos días a todas y todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muy buenos días.